Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida a que se una a este equipo en la segunda vuelta, ¿no? En segunda ronda del Tribunal de la Tarde, a la doctora Mildred Elizabeth Charlotte y Beltré. Buenas tardes, doctora. Feliz tarde, ¿cómo estás, Dionisio Santana? Bien, ¿Cómo está mi gracias. compadre, hijo y compañero de labores, Julio Ernesto Martínez Ruiz? Bueno, ¿verdad? En este bloque solemos siempre comentar temas de la actualidad y siempre hacemos énfasis, ¿verdad?, en lo que es tendencia, en lo que es noticia, y vamos a ver si pues nos ayudan acá en las cámaras para que ustedes puedan ser testigos que existe una coincidencia entre las principales, por lo menos las 4 tendencias por la red social Twitter. Una de ellas es Najayo, Ministerio Público. La tercera es Bill Cosby, ¿verdad? Bill Cosby, sí, que es un actor estadounidense que ha sido condenado a unos 3 a 10 años de prisión por acoso sexual. Y en cuarto, Pablo Ross. Saben que ya pues se ha dictado 3 meses de prisión, la cárcel de Najayo. Najayo está en primer lugar, en tendencia número 1. Najayo número 1. O sea, eso significa que está, se ha hablado de la cárcel, sí, que lo que más se ha hablado, y obviamente que el tema también de Pablo Ross le suma a eso, pues sí, un ingrediente. Lamentablemente, el comunicador pues Pablo Ross ha sido enviado a prisión preventiva por 3 meses. Esto significa, para mucha gente que todavía no entiende lo que es el procedimiento penal en la República Dominicana, que la acusación del fiscal pues ha sido acogida por el juez que ha dictaminado mediante sentencia una prisión preventiva correspondiente a 3 meses de cárcel, en lo que el Ministerio Público pues presenta las demás evidencias para entonces irse a un juicio de fondo. Pero obviamente cuando a una persona le dictan una medida de coerción de prisión preventiva, que es la número 7 en el Código Procesal Penal y que es la donde se priva, ¿verdad?, de la libertad al imputado, obviamente que eso quiere decir que hay un indicio fuerte de culpabilidad. Exactamente. Que permitan pues sustentar ese expediente de justicia. Exactamente. Y es penoso, es muy penoso. Sí, es doloroso, primero por la figura de una persona conocida y segundo por el tipo de infracción que estamos hablando. Pero yo quiero justamente destacar en este sentido. En el caso de Especies es una menor. Y yo creo que a los medios de comunicación, los comunicadores, nos queda mucho por aprender en cuanto al abordaje mediático. De entrada, la ley plantea el anonimato para justamente la preservación, no solamente de la identidad, sino también de los daños psicológicos que esa menor pues, pudiera sufrir. Y me ha llamado penosamente la atención la forma y el abordaje de muchos comunicadores y muchas comunicadoras, en el sentido, no solamente, y creo que también juega un papel importante, lo que es la filtración de informaciones que se dan tanto de la Procuraduría en un momento determinado como del mismo caso ya a nivel de Fiscalía, con fragmentos propios del expediente, de las declaraciones de la joven. Esta mañana, cuando iba a ser interrogada bajo la denominación de lo que es la Cámara de Gesell, que es, para ponerlo más sencillo, es una habitación que se divide por un cristal y la persona a quien están entrevistando, pues del otro lado, están, en este caso de la especie, están psicólogos, están terapeutas, están los abogados de ambas partes y también el representante del Ministerio Público. Pero la persona no se puede ver, es un cristal que permite, solamente hay visión de un lado y la otra parte pues no tiene ninguna presión por saberse observada. Pues señores, solamente faltó y a las cámaras entrar hasta el tema de la sala, el lugar. Hasta el interior de la sala. ¿Cuál es el problema de los casos de abusos sexuales? Independientemente de que aquí la justicia apruebe o no, siempre existe la duda de la víctima en denunciar los hechos.
¿Por qué? Por el manejo que recibe, la presión que recibe, y si se quiere un concepto manejado en justicia, se revictimiza. Es decir, hay casos en los cuales la mujer pone la denuncia de que fue abusada, fue violada, y en los medios y en la misma justicia la hacen sentir la responsable de esa agresión. Tuve la oportunidad de estar en Asua esta mañana y particularmente, lamentablemente no pude tomar los nombres de los comunicadores. Dio asco en el abordaje, en la forma en que lo hicieron, de casi explicar o justificar y decir que la menor era responsable de lo que había pasado. Qué Eso bárbaro. obviamente, como mujer, como comunicadora, como madre, madre, creo que eso hay que entender. Sí. Usted puede hacer la defensa que usted quiere, usted puede plantear su opinión, pero de ahí hasta que la justicia no diga no, tratar de inducir o decir de manera explícita que una mujer, y en este caso más grave aún, una niña es responsable, creo que falta no solamente juicio, creo que falta de sabiduría, pero sobre todo de mucha humanidad. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Mildred Charlotte, totalmente. En este caso, no sé si es que por mi condición de padre, que tengo niñas, soy muy sensible cuando toca a uno abordar estos temas. Yo no quisiera, incluso fue muy desagradable escuchar de manera preliminar las declaraciones que ofreció el abogado de defensa de Pablo Roel, el señor Yepes Zuncar. Y digo muy lastimoso escucharlo así, porque primero eran sus declaraciones de manera superficiales, preliminares, cuando se estaba en la investigación. Aparentemente, pienso yo, no soy abogado, pero usted como abogada quizás me podría corregir. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un defensor es escuchar a su defendido. O sea, usted tiene que escucharlo. Y de ahí entonces usted decide, en un caso tan triste y tan bochornoso y tan penoso como este, usted dar una declaración a la prensa. Pero yo creo que en esas declaraciones, incluso que él se fue más allá de lo que pudo decir el propio imputado en el caso, yo creo que fue muy penoso, muy vergonzoso para mí, de manera particular lo digo, escucharlo. Entonces yo toques inadecuados. Él hablaba de toques inadecuados y que había pasado hace 2 semanas. No, y que exactamente, óyeme, caramba. Incluso hablando de que se iba a demostrar la inocencia de su defendido. Yo creo que, por eso digo que parece que lo primero que él debió hacer, parece que no lo hizo, que fue escuchar a su defendido. Algo en función de nuestra realidad. Estos casos son más mediatizados que judicializados. En la sociedad se ha generado una sensibilidad por estos casos, lo que tiene que ver con violencia de género, abuso infantil, y una cosa es el pleito mediático y otra cosa es ya el caso cuando está en manos de la justicia. Y siempre los abogados en este caso son partes interesadas, en principio van a buscar la manera de justificar cualquier situación en torno a su defendido. Pero lo importante es que ya es un caso que está en manos de la justicia, ya se ha establecido incluso algunas pruebas preliminares, ya hay algunos testimonios que al parecer dan algunos indicios, independientemente de lo dicho o no por el abogado. Este fue el primero que reconoció que hubo una cercanía, porque lo que se suele en estos casos es desmentir categóricamente que hubo algún tipo de contacto, es decir, no, eso es mentira, etcétera. Pero por lo menos abogado no lo desmintió. Ya hay algo que digamos, que es letal de forma testimonial, que es la propia familia, en este caso la esposa, está el testimonio de la niña, y es lo que conlleva a la justicia dominicana tomar la decisión, en este caso de los 3 meses de prisión preventiva. Yo sé que en medio de estos casos hay de todo, como dicen en la viña del Señor, personas que quizás tienen alguna diferencia con Pablo, aprovechan para descargar toda su energía, su resentimiento. Hay otros que quieren aprovechar este tema para posicionarse mediáticamente,
y ponerse al frente, pero no deja de ser un tema real y sensible, que es evidente. Ahí hubo una denuncia, al parecer también hay una situación bien delicada, y es la propia familia. Y es bueno, óyeme, es bueno también da a conocer esta situación. Es bueno aprovechar esta ocasión, porque ciertamente, como tú dices, Julio, a veces estos casos, y no a veces, estos casos se dan con frecuencia en la República Dominicana. Lo que pasa es que cuando son más notorios es cuando se ven involucrados figuras como Pablo Ros. Es un comunicador, es un profesional reconocido en los medios de comunicación, en el ámbito político, en el ámbito social, y obviamente que esto pues tiene un ingrediente a tendencia de popularidad. Pero esto, y ojalá las autoridades, el Ministerio Público, las fiscalías, cuando digo las fiscalías me refiero a todo el Ministerio Público en todo el territorio nacional, presten mucho más atención a lo que está ocurriendo en este sentido en diferentes puntos del país. Muchas familias, muchas niñas, muchos niños hoy están siendo abusados, están siendo vejados, están siendo maltratados con la indiferencia de las autoridades, porque sencilla y simplemente no son personas de abolengo, no son personas con recursos, no son personas reconocidas. Entonces yo creo que este tipo de situaciones debe ser, no vamos a esperar, el Ministerio Público no puede sentarse, cruzarse de brazos y esperar que le lleguen casos de personas reconocidas a su despacho, que le lleguen denuncias. El Ministerio Público debe actuar incluso hasta por el rumor. Y de estos rumores están llenos nuestros barrios. Pero hay un tema interesante, Dionisio, es derecho. Yo creo que el Ministerio Público ha dado respuesta, no solamente a este caso que ha tenido notoriedad, sino también a muchos otros. Da respuesta a los que le llegan. No, obviamente, pero cuando le llegan es justamente porque la mayoría de estos casos están bajo el velo del silencio. Valiente ha sido la madre que ha apoyado a la hija la denuncia, claro, porque en la mayoría de los casos la madre se convierte, primero dice, eso quizás incluso hacen sentir responsable a la niña que ha sido víctima de este caso, porque se da la situación de que el padre es el proveedor o es el padrastro, y muchas veces por proteger esa parte económica o por, vamos a decirlo, aunque duela decirlo, hay mujeres en las cuales la parte de mujer pesa más que la parte de madre. Sí, incluso entonces, muchas de ahí ellas... el caso es, el Ministerio Público trabaja, pero tiene que llegarle propiamente la denuncia, salvo que no sea un asunto que tenga ya en la voz populi, que sea de conocimiento, y que alguien ponga la denuncia ante el Departamento de Niños y Niñas o Violencia Sexual y pueda darse. Hay algo que quiero compartir, y es el hecho a propósito de las figuras jurídicas que se está manejando. Por violación, el Código establece que es cualquier tipo de relación que se dé sin el consentimiento de la persona. En el caso de una menor, nunca habrá consentimiento porque justamente es una menor. Entonces, algunos alegan, si hubo penetración o no, como quiera, se habla de un abuso, un toque inadecuado, un toque en las partes privadas. Hasta una propuesta. Pero déjame decirle, en Costa Rica, por ejemplo, se establece que hasta un abrazo dado de forma más allá de lo que tenga que ver, que se respete la privacidad, ya puede considerarse como una agresión. Entonces, en este caso de la sexualidad, no es solamente la penetración. En este caso de la sexualidad, incluso, es hasta usted tocar temas de índole sexual con alguien que no le dé usted autorización. Sí, porque fíjate, algo tan sencillo, se ha escuchado, ya hay voces que ya hablan, no, pero que no hubo penetración, pero por Dios. Señores, anteriormente, ¿qué es lo que se hablaba como de violación? Que era el acto carnal, normal e ilícito que se cometía. En el nuevo Código Penal establece que es cualquier acto que se dé sin la violación. Por ejemplo,
una persona que abuse, y aunque suene muy gráfico, pero que penetre con un dedo u otro objeto, Claro. antes no era considerado, pero gracias a Dios, a este cambio en la legislación, ya sí, porque es cualquier contacto de índole que viole la privacidad, la parte sexual, sin el consentimiento de la persona. Por eso ahora una mujer puede someter al marido por un acto sexual no consensuado. Mire, ¿qué le parece si aprovechamos, ¿verdad?, y abrimos las líneas telefónicas? Sí, Porque este es el tema tendencia, sumado también al caos que tiene que ver con el tránsito. Bueno, sé que tenemos que hacer una pausa, pero yo simplemente quiero cerrar la forma siguiente. A veces los casos, y sobre todo por la figura de quién se trata, esto le ha dado una dimensión más allá de un caso tradicional, ¿verdad?, dentro de su gravedad, que es la figura de Pablo Ros, un hombre que es hacedor de opinión, es un hombre que es un crítico, es un hombre que expresa lo que siente en sus ideas, bien o mal, y siempre en la vida uno tiene que tratar siempre y sobre todo cuando uno tiene la herramienta, los medios de comunicación, tratar de establecer una coherencia con lo que uno dice y lo que uno hace. Es decir, ya el comportamiento ya como que no existe, al menos que sea para un papel específico, el rol de yo ser una figura aquí y ser otra cosa fuera de. Es decir, yo aquí puedo expresar mi opinión acerca de algo, estableciendo siempre la ética, la formalidad, lo que demandan los medios de comunicación, sin llegar al exceso, pero mantener una coherencia en la vida. Y saber que también los seres humanos tenemos límites. Todos tenemos defectos, claro, como tenemos virtudes, pero ya hay límites incluso que empañan el orden social. Y ya esto es un caso que, independientemente de lo que nosotros podamos establecer a nivel de opinión, está en manos de la justicia, y es la justicia que tiene que tomar la decisión en torno a, y para eso ya están establecidos los mecanismos jurídicos, etcétera, pero también debe ser digno de elección. Claro, claro. Y en la vida debemos seguir siendo coherentes y tener límites también como seres humanos. Claro, pero está también el tema, Julio, de que lamentablemente vivimos en un país donde la justicia en muchas ocasiones tiene que verse presionada, lamentablemente, por las opiniones públicas, porque no juegan su papel en su gran mayoría. Pero al mismo tiempo, Dionisio, se cogen la presión doble, es decir, porque a veces la presión mediática hace que el Ministerio Público se vuelva un etcétera, y en un momento que para un juez poder tocar un martillo, no depende de una denuncia mediática, depende de una comprobación. Sí, obviamente. Bajo las pruebas, la íntima convicción. Como los medios juegan el rol de la denuncia también. Exacto, pero por eso que te digo, tiene que jugar el rol de ellos, que es la comprobación, la y prueba. a eso es que aspiramos, y por eso es que en muchas ocasiones, quizás estas críticas no se dieran si la justicia en la República Dominicana actuara con ese velo que tiene que juzgar a los casos. O sea, por eso pero yo es que siento que hay más presión cuando es un caso mediático. Bueno, pero es que es normal, porque mira, ese magistrado hoy decía, por ejemplo, no vamos a poner ningún tipo de medida de coerción. Y óyeme, y no fuera tendencia a los 4 primeros. Bueno, pero es fueran las 10 primeras. Es que es normal, porque es que desde el primer momento en que el señor Ross dio sus declaraciones, prácticamente lo dijo todo. O sea, si a mí... pero en la primera parte él dijo, estamos cooperando con la justicia. Sí, pero espérate un momentito, La investigación. Sí, pero ya nunca lo negó. Era evidente, nunca lo negó. No, claro, no. O sea, si a mí me... Señores, Pablo es un comunicador, Sí, pero un momentito. Si ahora mismo estamos en vivo en este espacio del Tribunal de la Tarde, si llega una patrulla de la policía a buscarme preso a mí, diciendo que yo me robé tal cosa, y bajando las escalinatas de este edificio, los escalones de este edificio, me preguntan los periodistas mi opinión sobre yo voy detenido, usted puede estar seguro que si yo no me robé nada, yo le digo, mire, yo soy inocente, yo no me he robado un peso de nadie nunca, y a mí tendrán que demostrarme que yo me robé un peso. Ahora, si yo digo, no, me vinieron a buscar que supuestamente yo me robé tal cosa, no, pero espérate, yo tengo que negar categóricamente eso. Es más, fue más burlesco.
Y yo, ¿Cuál es eso el me, te voy a hacer una me dolió pregunta. muchísimo ¿Cuál como es padre el y como estilo? comunicador. No. ¿Cuál O sea, es el ¿cómo estilo de posible? Pablo? ¿Cómo ¿Cuál es el posible? estilo de No, Pablo? pero ¿cómo es Irónico. posible que dentro de una denuncia tan grave, un caso de tanta gravedad, tú te vas a presentar a una sala de audiencia muerto de la risa? Te voy a poner un ejemplo. Mira, y ojalá Sí. tuviéramos la oportunidad de ver Sí. las dos imágenes. Solamente vamos a leer el lenguaje corporal. El viernes, que fue que se conoció la medida, ¿verdad? Había un Pablo que estaba aún esposado, sonreía y le decía, tengan paciencia, ¿eh? Vamos, estamos cooperando con los medios y demás. La persona que tú ves hoy, ahí, ya es otra. ¿Por qué? Porque la realidad le dio de cara. Como Le dio mercadólogo, de cara. como mercadólogo yo creo que la primera imagen no lo ayuda. No lo ayudó. Señores, es que, óyeme, los hechos siempre tú tienes Pero que ya- ponerlo con la persona, pero mire, fíjate. ya- Un tipo que va la cabeza Es el mismo arriba, que va va riéndose. caminando, y óyeme, pero en tú conoces Pero yo, a mire, Pablo. Pero yo independientemente de los gestos, de su estilo, de su forma, hay algo que parte del hecho de la decisión, que es la contundencia de la denuncia. Así es. O sea, independientemente de que él sea comunicador, de que pueda tener algún tipo de influencia o no, etcétera, el peso de la denuncia y de dónde viene, quién la hace, que es su propia familia, eso es más que evidente que obliga a la decisión del juez que haya tomado. Es decir, independientemente de que es un tema que está en los medios de comunicación, porque es noticia, Pablo Ross, ¿verdad? Es la figura en este caso, conocido, un hombre que vivía criticando el tipo de acciones que se entiende que está haciendo ahora mismo. Entonces, aquí lo importante es, insisto, el tema del expediente y de la evidencia. Y quiero destacar y reconocer lamentablemente dos casos, tanto el Sí. del embajador como el caso del comunicador, el papel que jugaron los departamentos de psicología de los colegios. Ambos, tanto los maestros dieron la clarinada de alerta y fueron luego, se le hizo un proceso de seguimiento y acompañamiento a estos menores y es quienes comunican a los padres la situación que se da. Ahí quiero reconocer tanto el papel del colegio como el papel de la familia en ese proceso. Hubo una declaración que se filtró que a mí particularmente me laceró el alma. No quería que este caso se conociera porque es una figura pública y es el papá de mi hermanita. Wow. Pongámonos en la piel de esa chiquita de 16 años, de que elija callar lo que está aconteciendo, la vejación que está sufriendo y quiera proteger a la figura, no porque era la figura que estaba también haciendo daño, sino por la parte afectiva que está. Entonces, de este caso, al final de las cosas que nos acontecen en la vida, la gran pregunta es, ¿qué aprendizaje nos llevamos? Así es. Vamos en contacto y ya regresamos.